Hola, te saluda Molo Cebrián de Entiende tu Mente y vamos a comenzar un nuevo episodio de una sección que llevábamos tiempo sin hacer. Recuperamos apuntes de psicología. Yo estaba sentada en el balcón de mi casa y veo un vehículo que se para enfrente y oh sorpresa, era esa persona. Estaba muy emocionada porque no me lo esperaba, de verdad que no. Mira, en muchas ocasiones, amigos oyentes del podcast, tal vez como tú, nos han propuesto que profundicemos en las emociones. De hecho, a ver, ¿cuántas veces has escuchado eso de hay que desarrollar más la inteligencia emocional? Si buscas en internet una definición de inteligencia emocional encontrarás párrafos largos y, bajo mi punto de vista, poco claros. De hecho, es mejor que escuches el podcast que hicimos aquí sobre inteligencia emocional con Mónica y Luis. Pero, al fin y al cabo, la realidad es más sencilla. Y una persona inteligente emocionalmente es aquella que, entre otras cosas, es capaz de darse cuenta de sus emociones, de nombrarlas y de entender lo que le quieren transmitir. Porque toda emoción está ahí para algo. La última vez que sentí sorpresa creo que fue cuando abrí mi regalo de cumpleaños. La última vez que me sorprendí fue en diciembre, que quedé con unos amigos y cuando llego al lugar veo que llega un amigo que tenía tiempo sin ver y que no sabía que iba a ir. Y bueno, hace una semana, sorprendente. Unas semanas, comenzando el semestre del 2019, estábamos en la clase de teoría de la personalidad y de la nada llega la directora de la carrera de psicología con un chico guapísimo, que todas las chicas nos hemos mirado y nos hemos quedado en estado de shock porque el tipo estaba guapísimo y nos dijo la directora que él iba a estudiar con nosotras este semestre. Él venía de Madrid. Quería responderles que la última vez que me sorprendí fue el día de hoy, que me di cuenta que mi exnovio me había eliminado de contactos de WhatsApp. Y quería hablar sobre el tema de la sorpresa que habéis puesto en vuestras historias de Instagram, que yo sigo. Bueno, pues la última vez que experimenté sorpresa fue cuando mi tutora de inglés me envió el correo del comunicado de Cambridge de que me saque la titulación. La verdad es que fue un momento pues muy especial y me quedé muy sorprendido, pues porque no pensaba que aprobase. Este y los próximos capítulos de Apuntes de Psicología van a ir de emociones. Vamos a ponerles nombre y a explicar cómo funcionan. Y lo mejor es que lo vamos a hacer entre todos. Hola Molo, la última vez que sentí una emoción de sorpresa fue al recibir mis notas de ginecología, porque pues yo pensaba que iba a sacar un promedio de 16, 17 y pues me saqué como un 14. Seguro que vas a disfrutar con el apasionante reto de conocer nuestras emociones. Y claro, como ya has intuido, en este Apuntes de Psicología hablamos de la sorpresa con la ayuda de los testimonios de Daniel, Luz, Clau, Julia, Pau, Sonia, Edgar, Víctor y muchos amigos más. También junto al psicólogo del Club ETM, Robert Mengual. Entiende tu mente, el podcast de psicología en español. Apuntes de Psicología. Con Molo Cebrián. Puede que te parezca una emoción sencilla. A su vez es considerada como la emoción básica más singular, ¿eh? Para empezar, es la emoción más breve. Porque ¿cuánto dura la sorpresa? Poco, ¿verdad? Lo que está claro es que esta es una de esas herramientas básicas que aparecen en nuestro kit emocional desde que venimos al mundo, las llamadas emociones primarias. Un concepto interesante de las emociones primarias es que tienen un origen genético, es decir, que todos nacemos con ellas y que son universales a todos los seres humanos. Es decir, que aquel bebé que nace en Australia o aquel otro que nace en Japón o aquel otro que nace en Guatemala, pues de repente todos cuentan con este paquete inicial del que nos serviremos para adaptarnos al medio y nuestra propia supervivencia. Esas emociones primarias, de las que hablaremos en los próximos Apuntes de Psicología, son la ira, la alegría, el asco, la tristeza y el miedo junto a la sorpresa. Espera, que tengo aquí una nota subrayada en los apuntes. Sí, mira, algunos autores, por ser esta una emoción tan particular, no la consideran una emoción propiamente dicha. Bueno, lo explica mejor nuestra amiga y compañera de estudios de psicología, Irina, que nos ha dejado este mensaje. Creo que están las 5 emociones básicas y todas son una respuesta en sí a un suceso, pero la sorpresa es la única que no es una respuesta, sino que da pie a una segunda emoción. Ya puede ser rabia, tristeza,
alegría. Qué bueno hacer este podcast entre todos, ¿eh? Bueno, estas emociones básicas tienen, como todas, su función. La función más importante por la que tenemos este paquete de emociones primarias, sobre todo, es la adaptación al medio y la supervivencia, desde el punto de vista de que estas emociones nos van a permitir saber leer el entorno que nos rodea como para reaccionar adecuadamente y sobrevivir en cada caso. La sorpresa es la respuesta que damos a algo novedoso, imprevisto, extraño, algo como... La última vez que sentí la emoción de sorpresa fue hace poco, cuando no tenía para nada pensado aprobar un examen y finalmente lo aprobé. Y no sé, fue una sorpresa para mí porque no me lo esperaba. En el caso de nuestra amiga, ella no contaba con encontrarse un aprobado en su asignatura. Al ver que la nota era diferente a la esperada, su cuerpo se activó para prestar toda su atención al lugar donde aparecía el estímulo. Por ejemplo, a esa pantalla de ordenador donde aparece la palabra aprobado, para ver si está leyendo bien o si realmente se trata de la asignatura en cuestión. Pues yo la última vez que sentí la emoción de sorpresa fue hace unos días, yendo de camino a la universidad, que me encontré a un muy buen amigo que llevaba ya unos años sin ver y pues no me lo esperaba para nada y me hizo muchísima ilusión. A ti también te ha pasado, ¿verdad? De repente en tu trayecto habitual te encuentras con una cara conocida pero que no esperabas ver en ese entorno. Por ejemplo, a un amigo de la infancia en tu camino al trabajo o a la universidad. Seguro que te descoloca y por un momento usas todos tus sentidos para comprobar que realmente esa persona es quien te ha parecido ser. Pero sigamos aprendiendo más sobre esta emoción. ¿Qué tiene que ocurrir para que aparezca? Yo creo que la función de la sorpresa viene ahí, en dejarnos en un estado de shock por un momento muy pequeño, muy rápido. Creo que la función de la emoción es pues ponernos alerta y saber que pues algo puede pasar. Entonces, pues puede ser para bien o puede ser para mal, pero es principalmente ponernos alerta. Para mí la emoción de sorpresa va a ser dependiendo de la sorpresa, pero en el fondo yo creo que es como un estado de alerta que debe durar como un ratito. La última vez que sentí esa sensación fue cuando en mi casa ocurrió una explosión. Creo que la función de la sorpresa, de la emoción de la sorpresa, es como poner tu cuerpo en alerta porque ha sucedido una cosa que se aleja de tu rutina diaria. Bueno, pues la emoción de sorpresa surge a raíz de un desencadenamiento que provoca un suceso externo, una novedad, un algo que ocurre y que no cuadra exactamente con las expectativas que yo tengo sobre lo que tiene que ocurrir. Entonces los hechos provocan una reacción que nos desequilibra, que nos descuadra, y esto se traduce en que la sorpresa nos genera a nivel corporal, por un lado a nivel fisiológico, una serie de activaciones y desactivaciones, y por otro lado a nivel mental y cognitivo, una serie de pensamientos y de toma de decisiones. Entonces la sorpresa nos va a generar una cascada de reacciones con las cuales intentaremos reencontrar el equilibrio después de ese desequilibrio, por lo que ha ocurrido. Todas las emociones tienen una función y lo que nos ha quedado claro por las respuestas que nos han dejado amigos oyentes como tú de Entiende tu Mente es que en esta familia conocemos bien la función de las emociones. Entiendo que la función de la sorpresa es ponernos alerta, porque me he dado cuenta que cuando me sorprendo o sorprendo a alguien, normalmente abren los ojos en modo de alerta. Despertarnos y a lo mejor poner todo nuestro psique a trabajar atento a algo. Los detonadores de la sorpresa tienen que ser, pues por un lado, estímulos novedosos, es decir, que tiene que haber una novedad dentro del entorno o dentro de lo que nos pasa. Por otro lado, tienen que ser estímulos inesperados, es decir, que nosotros estamos con un encuadre y con una idea de nuestro contexto y en ese contexto ocurre algo en el tiempo que hace que cambie el contexto, ¿no? Entonces es inesperado, porque lo que esperamos a lo mejor no tiene que ver con lo que ocurre. En tercer lugar, otra característica puede ser que es un estímulo brusco, es decir, que pasa de una intensidad baja en la que podemos estar nosotros a una intensidad alta, es decir, dispara la sensibilidad que tenemos hacia el entorno. Y por último, otra característica es que tiene que interferir, es decir, una sorpresa, para que se produzca el cambio o el suceso que esté ocurriendo, tiene que de alguna manera interferir nuestra atención. Es decir, nos tenemos que dar cuenta de que está ocurriendo o tiene que suponer para nosotros el suficiente cambio como para que le prestemos atención y entonces aquí sale la reacción de sorpresa. Bueno, seguimos aquí en nuestro camino para poco a poco hacernos expertos en emociones, en identificarlas y en entenderlas con estos apuntes de psicología. Vamos pasito a pasito. Otra singularidad que tiene la sorpresa es que, tras su breve aparición, suele convertirse en otra emoción distinta. Si la sorpresa es agradable, puede dar paso a la alegría, por ejemplo.
sino tal vez al miedo. Porque si es algo que, una situación extrema que me molesta, lo más probable es que me enoje, y si es algo que me alegre, lo más probable es que me ponga a gritar o llorar de felicidad. Eso. Es como una emoción de transición, porque entras como un shock mínimo, algunos segundos, y de repente reaccionas de miedo o de alegría. Como emoción no tiene una valencia positiva o negativa en concreto, sino que sirve sobre todo como un amplificador. Venga, y vamos a sacar buena nota, ¿eh? Vamos a conocer ahora las 4 fases de la emoción de sorpresa. 4 fases que pasan a toda velocidad. La primera es la fase de verificación de la discrepancia. Nos preguntamos si estoy creyéndome lo que estoy viendo. Aquí es donde de repente ocurre la expresión, reaccionamos para incorporar más información, como para poder entender qué es lo que está pasando. Porque me he dado cuenta que cuando me sorprendo o sorprendo a alguien, normalmente abren los ojos en modo de alerta. La sorpresa al final se acaba expresando sobre todo a nivel facial. ¿Cómo? Pues con una apertura de los ojos. Estamos intentando con esto tener más campo de visión, las pupilas se dilatan, las cejas se suben para arriba, de manera que incluso abrimos la boca, todo lo que suponga una activación de los sentidos y de la sensibilidad que nos permita incorporar sobre todo mucha información, porque la sorpresa tiene un poco el propósito de que podamos nosotros hacer una entrada de información de lo que está ocurriendo para poder entenderlo y procesarlo. Bueno, pues ya sabes cómo identificar la cara de alguien sorprendido, ¿eh? La segunda fase es la de, en milésimas de segundo, analizar las causas de ese suceso inesperado. La segunda fase es un análisis de qué es lo que está sucediendo, de cómo está ocurriendo lo que está ocurriendo, cuáles son las causas que están produciendo ese cambio que estoy yo percibiendo y sobre todo el por qué es lo que está pasando. Al final la segunda fase, la segunda parte de la fase es una fase de entendimiento de lo que está ocurriendo. Porque como es algo que no has pensado o que no has predecido, pues no sabes cómo responder en ese momento. En tercer lugar, realizamos una evaluación del significado del evento inesperado para el bienestar personal. Darle un significado a lo que está pasando, es decir, aquí hay una conexión entre la sorpresa y una siguiente emoción, que es la que viene después. Entonces tenemos que interpretar si lo que está pasando, lo que nos está sorprendiendo, es bueno o es malo. Y finalmente, tanto que sea bueno como malo, hay una reacción. Si es una sorpresa mala, pues ahí subidón de hormona para salir huyendo. Y si es una reacción buena, pues subidón de hormona buena para que te dé toda la alegría. La cuarta sería ya la parte de acción. Es la parte en la que decidimos respecto a lo que valoramos que está ocurriendo fuera. La cuarta parte es la parte en la que hacemos algo con lo que nos pasa. Pues ya hemos conocido algo sobre la emoción de sorpresa. Estamos ganando en inteligencia emocional. Y ya podemos decir con conocimiento de causa a alguien eso de, francamente, me ha sorprendido. Pero ahora habría que preguntarse por qué tantos amigos nos han hecho reflexiones como estas. He estado pensándolo un buen rato y creo que desde hace unos años no siento la emoción de sorpresa con tanta intensidad como solía sentirla. Y realmente no recuerdo la última sorpresa que tuve. Me la he pasado pensando y la verdad no recuerdo. Entonces, no sé si esto es normal conforme va avanzando en edad o si se puede ver a otras causas. En fin, me parece un tema súper interesante y espero que podáis resolverlo en el próximo podcast. ¿Y qué le diría nuestro psicólogo Robert Mengual a una persona que sienta que está perdiendo la capacidad de emocionarse? Bueno, pues lo que podemos comentarle por un lado es que quizás su emoción de sorpresa se ha quedado de alguna manera atascada o encasquillada, de manera que no hay mucha novedad. Lo que tenemos que buscar es en las características que decíamos antes, que conlleva una sorpresa. Entonces, probablemente lo que está ocurriendo es que la vida de esta persona está llegando a un punto muy rutinario, muy monótono, donde ya apenas hay sorpresas. Vemos a la misma gente, vamos a los mismos lugares, esperamos las mismas respuestas y entonces no hay novedad. Estamos en un circuito sobre todo de seguridad y de tranquilidad, porque podemos ser capaces de prever qué es lo que va a pasar inmediatamente después, pero la sorpresa tiene este componente diferente, que es que tenemos que cambiar los contextos, las personas, para dejarnos sorprender, para estar más receptivos a la novedad, más receptivos a los cambios, más receptivos a que pasen cosas en la vida. Entonces, no es tanto una cuestión de si está atrofiada o no la emoción en sí misma, como el hecho de que nosotros nos estemos exponiendo a determinadas situaciones en nuestra vida, que pueden ser ilusiones o incluso problemas que tenemos que resolver, que nos obliguen de alguna manera a estar en una sensación de incertidumbre o de expectativa de no saber lo que nos va a pasar. Así que la pregunta que nos podríamos hacer aquí es, ¿cuánto tiempo llevamos sin salir de nuestra zona de confort? ¿Cuánto tiempo llevamos sin que nos ocurra algo que se salga de nuestro esquema de vida habitual?
Antes de seguir, déjame contarte que junto a Robert Mengual estamos poniendo ya en el Club ETM las primeras sesiones de un nuevo reto destinado a dejar ideas para potenciar la vida en parejas. Si quieres ampliar información, acércate a nuestra web entiendetumente.info. La conclusión nos queda clara. La emoción de sorpresa está ahí para ayudarnos a recopilar toda la información posible de un hecho con el que no contábamos para después poder reaccionar con otra emoción. Y por último, un consejo de nuestro psicólogo Robert para padres. Si no queremos que los pequeños de la casa pierdan las ganas de sorprenderse, de enfrentarse a retos atrevidos, de salir de su zona de confort y experimentar para crecer, intentemos, mediante el juego, darles sorpresas que adelanten una emoción positiva. Entender, por un lado, que la sorpresa es una parte articulatoria de un equipo de dos, es decir, hay dos emociones siempre. Entonces la sorpresa lo que va a hacer es potenciar a la siguiente emoción. Entonces, si conseguimos que la siguiente emoción sea positiva, es decir, que después de una sorpresa haya una emoción agradable y alegre y de amor y de felicidad, pues la sorpresa la vamos a entender en la vida como algo positivo y la vamos a querer y la vamos a buscar. Sin embargo, si después de la emoción de la sorpresa viene un estímulo o viene una emoción negativa, al final las sorpresas van a empezar a no gustarnos. Vamos a empezar a no querer muchas sorpresas porque no nos gusta lo que viene después de la sorpresa. Pero claro, ya perderíamos la emoción de la sorpresa porque no la buscaríamos y entonces estaríamos perdiendo muchísima intensidad en nuestras vidas. Gracias de verdad por sorprendernos con todos los mensajes que nos has mandado, ¿eh? Me has ayudado muchísimo a hacer este Apuntes de Psicología. Si te ha gustado este modelo de podcast, cuéntanoslo y dinos también cómo podemos mejorar, ¿vale? Para el siguiente. Y en el próximo podcast tendremos un nuevo capítulo de 20 minutos para entenderte mejor con Mónica y con Luis, en el que hablaremos de la fobia a conducir, a manejar, la amaxofobia. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Por cierto, nunca he escuchado un podcast, esta es la primera vez y me encantan. Bueno, les mando un beso y gracias, me encantan los audios. Siempre es muy lindo escucharlos. Y que nada, y como siempre que sigo escuchando vuestros podcasts, que me encantan y que sigáis adelante.